vamos a trabajar en una herramienta que se llama Principal y Enlace. La idea es entender un poco cómo funciona dentro de After Effects la conexión entre diferentes objetos para que un objeto siga ciertos movimientos o ciertas líneas de posición, de rotación o transformación en general de otro objeto. Para esto entonces utilizamos un panel o una forma de enlazar los objetos, se llama principal enlace, y vamos a trabajar con la idea del sistema solar. Entonces un poco sobre el trabajo que ya veníamos realizando el jugador, lo que vamos a realizar es una nueva carpetica. En esta carpetica pues vamos a meter todo lo que tiene que ver con el jugador para darle un poco de orden al ejercicio. Podemos colapsar esta carpetica y dentro de una nueva carpeta que se llame sistema solar vamos a generar una nueva composición. La idea es generar una nueva composición con los mismos parámetros que ya veníamos trabajando, pero en este caso se va a llamar sistema solar. La composición va a ser HD 1920 por 1080 24 frames. Vamos a trabajar sobre una base de tiempo de 30 segundos y de un color de fondo negro. Vamos a darle a aceptar. Y bueno, sobre esta composición lo que vamos a hacer es trabajar con estos 4 elementos, un poco entendiendo cómo funciona previamente el sistema solar. Entonces entendemos que el Sol rota sobre su propio eje, la Tierra rota sobre su propio eje, la Tierra rota alrededor del Sol y la Luna rota alrededor de la Tierra, lo que hace que por defecto la Luna también se mueva alrededor del Sol al mismo tiempo que rota alrededor de la Tierra. También vamos a poner un elemento de cohete que va a pasar una trayectoria de un punto A a un punto B en la pantalla. Vamos a trabajar un poco un fondo, animar un poco el fondo para darle ya con un poco más de estructura al ejercicio. Y ustedes pues también deben agregar un elemento adicional, no sé, un extraterrestre, un astronauta, un cohete, una estrella fugaz, bueno, como lo que ustedes quieran trabajar. La idea es que tenga algo de relación con esto. Entonces voy a traer estos 4 elementos a nuestra mesa de trabajo. En este caso solo tenemos unos elementos tipo PNG. Vamos a abrirlos y meterlos dentro de la carpetica. Como les digo, es un poco para ir trabajando en orden también. Y esos mismos 4 elementos, entonces los vamos a agregar a nuestra línea de tiempo. Lo primero que se trabaja normalmente es escalar los recursos y pues como ustedes notarán, en realidad estos recursos se encuentran en unas proporciones que no son adecuadas. Entonces bueno, voy a dejar por acá por un ladito el cohete, ese lo vamos a utilizar más ratico, y vamos a empezar a trabajar entonces con la idea de el Sol, la Tierra y la Luna. Entonces pues voy a agrandar un poco el Sol para que nos quede más o menos las proporciones, unas proporciones un poco más coherentes con la realidad. Si bien pues no va a ser exacto, sí pues como que siga más o menos una idea similar. Y también voy a posicionarlos entre ellos, más o menos con las distancias que quiero que ellos trabajen. Bueno, ya tengo entonces inicialmente mis 3 recursos. Lo que voy a hacer en este caso es empezar entonces con las animaciones propias de cada elemento. Entonces al Sol lo voy a poner a rotar, entonces me voy a venir a el elemento Sol. Recuerden que con R en el teclado me sale la opción de rotación. Voy a empezar en el momento 0 activando rotación y voy a venirme entonces a los 30 segundos, voy a activar la rotación de este elemento Sol y debemos darle por lo menos una vuelta. Si queremos que la Tierra gire del todo alrededor del Sol, debe tener mínimo una vuelta. La idea es que siempre verifiquemos pues cómo se mueve este elemento, le vamos dando play y juguemos un poco con las velocidades. Ya va a depender un poco de la intención que queramos en la animación, qué tantas vueltas le ponemos a dar y qué tan rápido queremos que actúe. En este caso lo voy a acelerar un tricito más, lo voy a poner alrededor de unas 2 vueltas en esos 30 segundos para tener más o menos este movimiento. Voy a hacer eso mismo con la Tierra, entonces en este caso pues me voy a pasar al recurso Tierra, nuevamente rotación, activo el elemento de rotación, me voy también hasta el final del recurso y nuevamente lo voy a poner a dar por lo menos una vuelta para que la Luna alcance a dar la vuelta completa alrededor. Y le voy a poner una velocidad diferente a la del Sol. Puede ser mayor o puede ser menor, pero la idea sí es que se sienta un poco sutilmente diferente
este movimiento. Por ahí más o menos me parece que se ve interesante. Bueno, cuando ya tenemos estos primeros elementos, entonces pasamos a hacer los enlaces. Entonces esto se llama, en la versión en español lo encontramos como principal y enlace, en la versión en inglés como parents and children. Y viene un poco a la idea de cómo siguen los objetos unos a otros. Un ejemplo que me parece muy interesante es cómo los paticos recién nacidos siguen a la mamá pata. Entonces, cuando la mamá pata se mueve, los paticos todos se van detrás como en filita haciendo exactamente los mismos recorridos y movimientos que la pata mayor. Básicamente, esa es la misma idea con la que vamos a trabajar acá. Permitiéndonos conectar unos objetos con otros. Entonces, en este caso, vamos a hacer la conexión de la Luna a la Tierra. Entonces, con este elemento que se llama principal enlace, lo podemos hacer o desde este iconito de espiral, hacemos un clic sostenido y nos vamos a dirigir a otra capa. O también lo podemos hacer desde este menú desplegable, en donde vamos a encontrar siempre una lista de todas las capas que tenemos disponibles. Por aquí empezamos a ver lo importante que es que las capas siempre estén marcadas, porque nos vamos a dar cuenta que si no tenemos debidamente marcadas esas capas, pues va a ser muy difícil empezar a saber dónde debo hacer las conexiones. Entonces, bueno, empecemos con la Luna. A la Luna la vamos a conectar a la Tierra, porque ya se mueve con relación a la Tierra. Vamos a ver que cuando desde la espiral jalamos y ubicamos otra capa, pues acá nos va a aparecer esa misma capa. Y lo mismo vamos a hacer con la Tierra, que se va a conectar al Sol. ¿Sí? Lo que estamos diciendo aquí básicamente es que la Luna es hija de la Tierra y que la Tierra es hija del Sol. Y noten ustedes lo que va a pasar entonces cuando damos play. Inmediatamente vamos a tener esa rotación de un elemento sobre el otro. Esto funciona ¿por qué? Porque como por defecto el Sol ya está rotando, la Tierra va a seguir ese movimiento de rotación. Y como por defecto la Tierra está rotando, la Luna va a seguir ese movimiento de rotación. Acá ya tenemos esa primera sensación de sistema solar que veníamos hablando. O sea, tenemos entonces la primera parte. Ahora lo que vamos a hacer entonces es verificar un poco cómo funciona esto. Si yo muevo el Sol, noten ustedes que se mueve todo el elemento, tanto el Sol, la Tierra como la Luna. Si yo escalo este elemento, también todo se va a escalar. Esto nos va a permitir también jugar un poco más con las animaciones generales o globales. Lo mismo que si yo hago una animación del Sol, esa animación también se va a ver reflejada en todos sus hijos. Bueno, ahora vamos a trabajar un poco la animación del cohete. Este cohetico, pues básicamente lo que vamos a hacer es que atraviese la pantalla de un lado al otro, pero pues vamos a esperar un poco. Vamos a ponerlo como en cierta parte de la animación. No quiero que todo el tiempo pase, sino que vamos a ponernos de pronto por acá alrededor de los 7 segundos más o menos y vamos a hacer que ese elemento cohete pues empiece, bueno, esperemos que pase un poquito más por acá la Tierra, de pronto por ahí, empiece por fuera de la pantalla. Yo lo voy a achatar un poquito porque me gusta, se va como un poquito más fashioncito. Lo voy a rotar un poco, como para que empiece como en esa disposición. Y lo voy a animar del punto A al punto B, que es que salga de la pantalla. Entonces para eso me voy a parar en el elemento cohete. Si queremos desde acá también podríamos nombrar esa capita. Aquí cambiar nombre. Vamos a ponerle cohete para que sepamos cuál es. Listo. Y vamos entonces a animarlo. P en el teclado, posición, donde quiero que empiece la animación, voy a activar el conmutador, voy a mover un poco la línea de tiempo y voy a mover el cohete entonces a su punto B. Recordemos que las leyes de la animación nos dicen que las animaciones nunca, o los movimientos nunca están en una recta línea por completo. Vamos a curvar un poco ese movimiento. Voy a también a suavizar un poco el despegue utilizando el asistente de fotogramas clave con una aceleración suave. Vamos a ver un poco cómo se mueve ese cohete. Si yo quiero que la animación vaya un poco más lento o más rápido, recuerden que lo que hacemos es cambiar la posición del segundo nodo. Los podemos alejar o los podemos acercar. Entre más lejos, pues más lento va a ir. Entre más cerca, pues más rápido va a suceder la animación o la transición. Yo creo que ahí en realidad se ve bastante bien. Pero noten ustedes que el cohete se ve muy estático. Para eso lo que vamos a hacer es trabajar
el seguimiento de la línea de tal manera que el cohete siga, la punta del cohete siga la posición de la línea para naturalizar un poco el ejercicio. En realidad esto es muy fácil, simplemente nos vamos a parar, vamos a ponernos como en alguna parte de la animación, nos vamos a parar sobre el cohete clic contrario, le vamos a dar transformar, le vamos a dar transformar orientación automática y acá lo que vamos a hacer es decirle que nos oriente en el trazado de este seguimiento. Él los va a girar un poco y con la herramienta de rotar de la barra de herramientas aquí en superior, con W en el teclado también lo podemos hacer. Vamos a rotar y asegurar que la punta del cohete esté sobre la línea. Esto lo que nos va a permitir entonces es hacer una trayectoria de ese cohete un poco más natural en ese transcurso. Aquí ya pasa nuestro cohete bastante bien. Ahí entra el cohete y pasa de un punto A a un punto B. Listo. Bueno, un elemento que es bastante interesante es un recurso que tenemos a este lado de la barra de herramientas. Nos va a permitir trabajar el tema del enfoque en el movimiento. Una de las cosas que pasa mucho a la hora que nosotros los humanos observamos el movimiento es que no tenemos un enfoque total del objeto que se está moviendo. Incluso lo podemos ver cuando hacemos una grabación de video, vemos que los elementos que están en movimiento pues no van a tener un enfoque al 100%. Entonces hay una herramienta que nos ayuda a generar esa misma sensación en lo digital. En este momento miren que el cohete, a pesar de que se está moviendo, está completamente enfocado, pero podemos utilizar esta herramienta que se llama desenfoque de movimiento. Al activarla, lo que va a hacer es generar un poco un blur de movimiento en la dirección de ese movimiento, lo que nos va a permitir que esa sensación de movimiento pues sea un poco más suave o más sutil. Si queremos activarlo también en el resto de los objetos que se están moviendo, pues esto también nos va a ayudar a generar un poco una corrección de ese movimiento un poco más pertinente. Bueno, ya para irle dando entonces cierre a este recurso, pues vamos a traer un fondo. En este caso, pues voy a tener un fondo como de una galaxia. Este fondo pues lo voy a poner de último en mi capita. Nuevamente le podemos cambiar el nombre para darle orden, fondo. Y a ese fondo también le voy a hacer una animación muy sutil. Voy a hacer una animación general también muy sutil. Noten ustedes que ese fondo está bastante grande, está grandote, entonces pues lo voy a escalar un poco. Igual lo voy a bajar un poco grande porque voy a jugar un poco con la rotación y con el movimiento del cuadro. Entonces lo que voy a hacer es darle a ese fondo una transformación en escala. Voy a activar la escala al principio de la animación y al final voy a agrandarla un poco, como que se vaya acercando. Pero también voy a hacer una transformación en rotación, permitiendo hacer una sutil rotación de principio a fin. Algo muy sutil, tampoco queremos que nos maree mucho. Vamos a ver un poco el efecto. Vamos aquí un poco. Entonces vemos como esa sensación de movimiento del fondo pues nos va a complementar la idea que tenemos en el primer plano. Pero también entonces vamos a jugar un poco con la animación del sol. Entonces me voy a parar, voy a colapsar con un poco todas estas cosas que tenía abiertas. Me voy a parar en el sol, voy a abrir posición y voy a abrir escala. Para abrir ambas al tiempo, lo que voy a hacer es pararme, pena de un comando, posición, voy a activar posición y voy a activar escala. Y lo que voy a hacer entonces es hacer una animación alrededor de esos dos elementos de posición y escala. Recuerden que si me paro en una copa y le doy U, me abre las que ya tienen nodos. Entonces voy a arrancar con ese elemento un poco más pequeño. Incluso lo voy a correr un poco como a un lado. Y lo que quiero es que a medida que vaya avanzando, pues también vaya escalando el elemento. Entonces, nuevamente, esto estoy trabajándolo sobre el sol. Recuerden que al trabajar el sol, la luna y la tierra por defecto también van a trabajar. Entonces, vamos a moverla también un poco. Y vamos a ir viendo, entonces, el efecto como si una cámara se estuviera acercando. Luego por acá pasa el cohete. Ahí va el cohete.
Pero como la cámara se está acercando, pues entonces también voy a hacer una animación sutil a ese cohete. Lo que voy a hacer es permitir que el cohete también se escale un poco a medida que avanza en su animación. Para esto pues voy a activar escálame para un cohete ABRU para variar tanto escala como posición. Y voy a asegurarme que ambas animaciones pasen al mismo tiempo sobre la pantalla. Esto lo que voy a hacer es escalar un poco ese elemento cohete como para que empiece desde lo lejos, como si se estuviera acercando. La pantalla se va escalando sutilmente, sabiendo más cerca. Bueno, este es el segundo ejercicio en donde lo que aprendimos es la conexión entre un principal y un enlace.